Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, estimados niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria. Mis saludos también para los padres y madres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Te damos las gracias por seguir acompañándonos en esta aventura de aprender ciencia y tecnología. Soy Erika, una amiga que te acompañará en este espacio, junto a Joel. Les cuento, hoy tendremos la participación de niños y niñas. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, todas y todos. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Niños y niñas, el día de hoy tenemos un gran reto, que consiste en justificar la importancia del reaprovechamiento de los residuos sólidos en el hogar. ¿Qué actividades realizaremos hoy? Bien, realizaremos las siguientes actividades. Primero, escribirán en su cuaderno de apuntes la pregunta que iniciará la indagación. Y luego, con ayuda de un familiar, elaborarán una respuesta. Segundo, pensarán en cómo podrían comprobar si su respuesta es correcta. Luego escucharán una lectura para obtener ideas que les permita elaborar una respuesta final. Tercero, escribirán un listado de ideas relacionadas a la importancia del reaprovechamiento de residuos sólidos en el hogar, tomando en cuenta ideas de la lectura y de las actividades realizadas. Cuarto, justificarán ante toda su familia por qué es importante el reaprovechamiento de residuos sólidos en el hogar. Gracias, Erika, por contarnos qué actividades van a realizar los niños y las niñas. Además, es necesario recordarles tener cerca materiales como lápiz, borrador y tajador. Si además tienen otros materiales como colores o plumones, también los pueden utilizar. Asimismo, no olviden que todas las evidencias que recojan a partir de las actividades que realicen deben organizarlas en su portafolio, el mismo que mostrarán a su profesor o profesora cuando retornen a su escuela. Niños y niñas, invitar a papá y a mamá o a algún familiar para que les acompañe a divertirse mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Niños y niñas, vamos a iniciar la sesión haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante reaprovechar los residuos sólidos en nuestro hogar? ¿Por qué es importante reaprovechar los residuos sólidos en nuestro hogar? Dialoguen con su familiar sobre cuál sería la respuesta a la interrogante.
¿Ya dialogaron? ¡Excelente! A ver, ¿qué nos dice Andrés desde la provincia de San Ignacio en Cajamarca? ¿Por qué es importante reaprovechar los residuos sólidos en nuestro hogar? Es importante reaprovechar los residuos sólidos de nuestro hogar porque podemos volver a utilizarlos. Por ejemplo, las botellas de plástico de la gaseosa. Terminada la gaseosa, la botella puede convertirse en una maceta o después de pelar los papas para la sopa, las cáscaras nos sirven de abono para las plantas. Para reaprovechar es importante clasificar los residuos, porque si juntamos botellas, cáscaras, vidas y papel higiénico, no se puede reaprovechar nada. Nosotros separamos los residuos para volver a utilizar y así evitar enfermarnos y contaminar el ambiente. Sí, Andrés, es importante cuidar nuestra salud, nuestro hogar y el ambiente. Ahora estamos más tiempo en casa con nuestras familias. Además, tenemos residuos nuevos altamente contaminantes, como mascarillas y guantes. ¿Recuerdas? Residuos peligrosos y podemos enfermarnos. Para reaprovechar, primero hay que clasificar los residuos, teniendo en cuenta cuál de ellos tiene valor para cumplir otra función. ¿Recuerdan? ¿Qué aprendimos sobre la clasificación de los residuos sólidos en la sesión anterior? Erika, en la sesión anterior aprendimos que los residuos sólidos se diferencian de la basura, porque los residuos sólidos se pueden volver a utilizar, en cambio la basura no. También aprendimos que los residuos sólidos se pueden clasificar según su naturaleza: residuos sólidos orgánicos que pueden descomponerse o podrirse, y también los inorgánicos que no se descomponen o su descomposición es muy lenta. También tenemos según el manejo que reciben. Estos son los residuos sólidos peligrosos que pueden causar enfermedades por ser altamente contaminantes, y los no peligrosos. Y finalmente, los residuos que pueden reaprovecharse y no reaprovecharse. Fue muy importante conocer qué son los residuos sólidos y cómo se clasifican, porque permitió asumir la clasificación de los residuos como una responsabilidad compartida en los miembros de nuestra familia. Qué importante es asumir la responsabilidad de clasificar para poder reaprovechar los residuos en el hogar. Sí, es importante reaprovechar los residuos sólidos en el hogar, ya que puede brindarnos muchos beneficios, como cuidar la salud y el ambiente. Tienes razón, Joel. Y entonces, ¿qué sucedería si no reaprovechamos los residuos sólidos en el hogar? Volveré a repetir esta pregunta para que la escriban en su cuaderno u hoja de apuntes e inicien con su indagación el día de hoy. ¿Qué sucedería si no reaprovechamos los residuos sólidos en el hogar? Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Estimados niños y niñas, ¿anotaron la pregunta? ¡Excelente! Entonces, continuaremos. Ahora van a elaborar una respuesta para esta pregunta. Para ello, van a pensar qué pasaría en casa y en nuestra salud si no clasificamos los residuos, si acumulamos basura o la quemamos. ¿Qué sucedería
si le damos una segunda utilidad a los residuos sólidos o los transformamos en otros productos, y cuánto afectaría en nuestros ingresos económicos? ¿Listos para responder? ¿Sí? Entonces, no se diga más a escribir algunas ideas. Bien, es momento de elaborar la respuesta a partir de las ideas que han escrito. Esa respuesta la presentarás como una lista de posibles consecuencias. Pueden conversar con su familiar sobre esta actividad y pedirle ayuda. Vamos a elaborar la respuesta como un listado. ¿Cómo van? ¿Aún les falta terminar? No hay problema, continúen. Los esperamos. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta elaborada. Entonces, vamos a continuar. Niños y niñas, es importante que su respuesta sea contrastada con información científica, porque les ayudará a elaborar una explicación. Por esa razón, les hemos traído una lectura con ideas obtenidas de la Guía de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Manejo de Residuos Sólidos del Ministerio de Educación, y el libro se titula El mundo cambió, del Ministerio del Ambiente. Esta lectura les brindará ideas del por qué se deben aprovechar los residuos sólidos. Presten mucha atención a la lectura que hará Erika y anoten las ideas que ustedes consideren importantes. Mucha atención. Reaprovechar, responsabilidad compartida. ¿Por qué es importante reaprovechar los residuos sólidos en nuestro hogar? El reaprovechar los residuos sólidos es una necesidad para el planeta. Desde nuestro hogar podemos evitar consecuencias que amenazan el ambiente, la salud, la economía y el comportamiento de la humanidad. Esta problemática se manifiesta en nuestro hogar y en el planeta en los siguientes aspectos. La contaminación del agua por presencia de bacterias y microorganismos. La contaminación del suelo por incremento de plagas y vectores como ratas, palomas, cucarachas, moscas y zancudos que se encuentran en los residuos almacenados y transmiten enfermedades como fiebre tifoidea, malaria, dengue, diarreas, salmonelosis, rabia, entre otros. Y la contaminación del aire, porque se originan malos olores y producción de gases como el gas metano, el dióxido de carbono, que influyen en el incremento de la temperatura de la atmósfera. También la quema e incineración de la basura produce humo y partículas que afectan el sistema respiratorio. También hay pérdida de espacios como patios, parques, jardines y espacios para jugar. La exposición
a residuos peligrosos por mezclar vidrio, cáscara, pilas, papel, mascarillas y guantes. También se ve afectada la economía por el gasto en la atención médica y tratamiento de enfermedades por parte de la familia. ¿Cómo podemos reaprovechar los residuos sólidos? Básicamente, lo podemos reaprovechar en 3 acciones. Reducir, disminuir la cantidad de residuos sólidos, comprar lo necesario, como productos con poco empaque o retornables, usar bolsas de tela o las 2 caras del papel. No pidas o aceptes algo que no necesitas. Reutiliza. Da un nuevo uso a residuos en su forma original. Seamos creativos. Realiza manualidades, reparen electrodomésticos en casa y creen un espacio con macetas donde cultiven vegetales, aprovechando las botellas de plástico. Dale una segunda oportunidad a los objetos. Reciclar. Utilicemos el residuo como materia prima, transformándola en un nuevo producto. Por ejemplo, los residuos de vegetales. Se puede con ellos elaborar compost. Todos los residuos pueden transformarse en cosas nuevas. Es importante que nos formemos en hábitos y valores para ser ciudadanos responsables y empecemos en casa con nuestros familiares. Recuerda que dependemos de nuestros recursos naturales para subsistir. La información que acabas de proporcionarnos es importante, Erika. ¿Qué les pareció la lectura que acaban de escuchar niños y niñas? ¿Les gustó? Muy bien. Andrés, ¿puedes comentarnos lo que has entendido? ¡Claro! Es importante reconocer las consecuencias de no saber aprovechar los residuos sólidos. Esto afectaría a nuestra salud por la propagación de enfermedades. Afectaría al ambiente por la exposición de gases que contamina el aire y aumenta la temperatura del planeta. Por último, afecta el gasto que puede ocasionar a la familia por el tratamiento de enfermedades. Además, podemos reaprovechar los residuos de la siguiente manera: reduciendo su consumo, es decir, utilizando solo lo que necesitamos; reutilizando, dándole una segunda oportunidad al residuo sólido; y reciclando, transformando los residuos en cosas nuevas. Reducir, reutilizar y reciclar deberían ser nuestros comportamientos desde hoy. Así, todos los miembros de la familia seremos ciudadanos responsables. Muy bien. Gracias, Andrés. Ahora, niños y niñas, sobre lo que han escuchado y tomando en cuenta sus anotaciones, compartan con su familiar sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de no reaprovechar los residuos sólidos? ¿Cuáles son las consecuencias de no reaprovechar los residuos sólidos? ¿Qué nuevas acciones son importantes para reaprovechar los residuos sólidos? ¿Qué nuevas acciones son importantes para reaprovechar los residuos sólidos? Y ahora es el momento de que comparen las respuestas que se dieron al inicio del programa, cuando se les preguntó qué sucedería si no reaprovechamos los residuos sólidos en el hogar. Recuerden utilizar los datos que se han obtenido de la lectura y de las actividades realizadas
pueden comentar con su familiar sus hallazgos. ¿Terminaron? Muy bien. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Con ayuda de tu familiar, escribe en tu cuaderno u hoja de apuntes la respuesta final a la pregunta. ¿Qué sucedería si no reaprovechamos los residuos sólidos en el hogar? Niños y niñas del quinto y sexto grado de educación primaria, atención. Nos ha escrito Ana del departamento de Amazonas, provincia de Luya, y nos pregunta: ¿cómo puedo convencer a todos los miembros de mi familia que es muy importante reaprovechar los residuos sólidos que se generan en casa? ¿Y qué haría para que todos participen? Ella necesita de nuestros consejos. ¿Qué le dirían a Ana para poder ayudarla? Repetiré la pregunta. ¿Cómo puedo convencer a todos los miembros de mi familia que es muy importante reaprovechar los residuos sólidos que se generan en casa? ¿Y qué haría para que todos participen? Escriban en su cuaderno de apuntes y archívenla en su portafolio o folder. No olviden, esta actividad la realizarán cuando termine el programa. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Muy contentos de haber compartido estos aprendizajes contigo. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es muy importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para animarlos que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario. Estimados colegas, los invitamos a planificar las actividades de aprendizaje complementarias, incluyendo las actividades de retroalimentación a partir de las sesiones radiales. Gracias niños, niñas y familia. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Cuídense mucho. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.